Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Cuando hablamos de BIM, estamos hablando de una metodología que gestiona la información de los proyectos durante las distintas fases del proyecto, ¿no? Del ciclo de vida del proyecto. Pero la realidad es que esta metodología está asociada directamente a la tecnología, está asociada a ese modelo en 3D que representa geométricamente una serie de información que nosotros volcamos en el proyecto. Entonces, cuando hablamos de la metodología BIM, estamos hablando de la digitalización en la construcción, ¿no? Estamos hablando de asociar a las tecnologías la forma en la que gestionamos nuestros proyectos, la forma en la que gestionamos la información de nuestros proyectos, para aliarnos a las tecnologías y poder trabajar de forma más productiva y más eficiente. Pero la realidad es que BIM es solamente una parte de la digitalización de la construcción. La digitalización en sí abarca mucho más, y la digitalización se está dando en este momento no solamente en la construcción, sino en todas las industrias, ¿no? Creo que comentaba en el episodio de la semana pasada que aquellas industrias que se han aliado a las tecnologías han demostrado un crecimiento, un incremento en la productividad en los últimos años de forma exponencial, y en ese sentido es que es necesario que la construcción también se digitalice y acelere este proceso justamente para poder incrementar la productividad. Entonces, la metodología BIM es uno de los procesos que forma parte de esta transformación digital que estamos viviendo, y no porque sea una moda o una tendencia, sino porque la digitalización, en definitiva, en todos los mercados es una necesidad, ¿no? En todos los ámbitos y en todas las empresas. Y en este sentido, como decíamos entonces, la industria de la construcción no puede mantenerse ajena. Actualmente se habla mucho de smart cities, de big data, de marketing digital. Y la tecnología, la realidad es que ha crecido de forma exponencial su demanda y su oferta en los últimos años, lo que obliga a las empresas sí o sí a tener que innovar y dar una mayor capacidad de respuesta de forma más ágil y eficiente, ¿no? En definitiva, esto ha implicado una reconversión en toda la industria de la construcción mediante la transformación en los procesos de trabajo que genera justamente una elaboración y una confección de información de forma mucho más acelerada, ¿no? Esto es lo que hace que se dé respuesta al mercado en el que vivimos hoy, ¿no? En esto de estar generando permanentemente información de forma muy acelerada. Y esta es la tendencia general que existe, ¿no? A buscar alternativas que mejoren la gestión en la información y las comunicaciones, porque en definitiva la información es la moneda de cambio hoy en día, ¿no? Lo que se paga más y mejor es la cantidad y la calidad en la información que generamos en todos los aspectos. Pero también para generar esta información con el ritmo y con la velocidad que es requerido hoy en día, es necesario encontrar procesos de automatización, ¿no? Que justamente lo que generen es una mejora en la productividad y optimización en los recursos para ser más eficientes, para ser más productivos y poder dar respuesta entonces a esta generación de información de forma cada vez más acelerada. Pero a su vez aportar valor en la gestión de la información de los proyectos para una mejor toma de decisiones, ¿no? De forma anticipada. Y cuando hablamos de esto es cuando estamos hablando de BIM, en definitiva, ¿no? Que nos permite es dar esta respuesta para disminuir
los sobrecostos, tener mayor control sobre la información que se genera y que se planifica, y en definitiva disminuir los sobrecostos por desvíos en las obras. Lo que cabe preguntarse entonces en lo que tiene que ver con la generación de la información en un modelo BIM es cómo documentamos esta información, cómo la comunicamos, cómo la intercambiamos con los distintos actores involucrados en el proyecto, para que en definitiva todas las partes puedan enriquecerse del modelo BIM, analizar, volcar y extraer la información que cada actor involucrado necesita. Y creo que el desafío en este sentido es poder efectuar una conectividad que sea posible desde las distintas partes, desde los distintos actores involucrados, y que todos puedan acceder a esta información, incluso por ejemplo pensando en obra o en el personal de obra, y cómo generar esta conectividad y cómo hacer accesible esta información para las distintas partes que así lo necesitan, justamente para poder trabajar de forma colaborativa y que a su vez este proceso resulte realmente eficiente y que la tecnología no sea una traba en este sentido, sino que sea quien facilite estos procesos de trabajo. La realidad es que junto con BIM se introducen otras tecnologías, como por ejemplo lo que es el trabajo en la nube o el escaneo de puntos en 3D, que son herramientas que facilitan los procesos de trabajo en la gestión de la construcción, en la gestión de esta información, y que tiene beneficios directos, como decíamos, en lo que es la planificación de los proyectos, la eficiencia y la productividad. Entonces, es necesario que se piense en un proceso de digitalización de la construcción, no solo enfocado en BIM, sino incorporando también todas estas otras herramientas. Y también es necesario cambiar la mentalidad con la que estamos trabajando, que indefectiblemente tendemos a pensar en esa metodología tradicional, tendemos a pensar cuando pensamos en proyectos o en edificios de construcción todavía en esa documentación en 2D y no, por ejemplo, en analizar de entrada el modelo en 3D, que tiene muchísimos más beneficios cuando uno aprende realmente a hacerlo, ¿no? Nosotros desde MDT Arquitectura, cuando nos piden un proyecto ejecutivo en BIM, nosotros entregamos la documentación en 2D sin duda, porque es un requerimiento necesario para construir cualquier proyecto, pero también intentamos que el cliente aprenda a analizar ese modelo en 3D. Le enseñamos, le damos las herramientas y la capacitación necesaria para que el cliente, si está dispuesto, pueda también analizar ese proyecto en 3D. La realidad es que existen visores gratuitos a los que se puede acceder de forma muy intuitiva y muy fácil para poder justamente hacer estos análisis y detectar, por ejemplo, interferencias o enviar comunicaciones, todo a partir de un entorno común de datos que generamos y que planteamos desde el Vamos para poder trabajar de forma colaborativa, no solo con los distintos actores involucrados en el proyecto, sino en esta etapa de involucramiento del cliente desde la etapa inicial del proyecto, ¿no? La realidad es que se precisa una mayor capacitación y formación en todos los ámbitos, ¿no? Y también pensando, por ejemplo, en el personal que trabaja involucrado en la construcción de estos proyectos para lograr involucrarlos con las herramientas y con los procesos digitales, logrando cada vez más competencias en este sentido. Y creo que esto es un reto para mirar hacia adelante, para seguir reflexionando y para planificar entonces cómo esto puede llegar a ser posible, y eso en definitiva depende de todos los actores involucrados. Es necesario establecer metodologías de trabajo que nos permitan medir cómo transitamos este proceso de digitalización, poder controlar y mejorar estos procesos adecuados a las características de cada proyecto y de cada cliente, pero lo que no se mide no se puede mejorar. Es necesario tener determinados índices de control, de comparación, para ver los avances que se van teniendo en este sentido. La verdadera transformación digital de la industria de la construcción entonces tendrá lugar cuando la tecnología se incorpore durante todo el ciclo de vida de los proyectos mediante las distintas herramientas, metodologías y aplicaciones.
pero sobre todo cuando finalmente se comprenda que este cambio es inevitable y que es necesario para ser competitivos. Te quiero invitar al webinar que voy a estar impartiendo el próximo martes 29 de junio de forma gratuita, donde vamos a estar hablando de cómo comenzar con BIM, cuáles son esos primeros pasos. Te voy a estar mostrando una guía paso a paso de cómo comenzar con BIM si es que todavía no tomaste acción. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.